Lo que... ¿Qué tal, amigos de Sinapsis Live, Sinapsis Radio? Buenas noches, me da mucho gusto estar con ustedes, acompañándolos un viernes más en esta emisión, donde les vamos a hablar de un tema súper interesante. Pero antes que nada, bueno, me presento con ustedes. Para quienes no me conocen, yo soy Delia Álvarez, soy neuropsicóloga y también me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida, un enorme saludo a mi queridísimo amigo, colega, a mi compañerito Alejandro Peña. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal, Delia? ¿Cómo Dale. estás? Muy buenas noches a todos allá en casa que nos están viendo. También es un gusto el poder compartir este espacio. Ya saben que aquí estamos al pendiente de cada una de las opiniones y que de cada uno de los comentarios, solicitudes que nos hacen. Recuerden que se pueden contactar con nosotros directamente en esta página de Facebook, @neurodacmx, pero también pueden escribirnos en los diferentes grupos que tenemos, que es Psicotips, Neurotips y también Educación Especial Neurodac, porque estamos preparando también varias sorpresas para aquellos que son colegas o que están dentro del área de la salud. Tenemos, pues bueno, también varias sorpresas encaminadas pues a los procesos de formación que poco a poco les iremos compartiendo. Yo, para aquellos que no me conocen o si es la primera vez que nos están viendo, mi nombre es Alejandro Peña, yo soy psicofisiólogo clínico y pues hay que comenzar porque además estamos muy bien acompañados. Muchas gracias. Tenemos esta noche la fortuna de tener a la maestra Elba Hernández, pero antes de hacer Gracias. esta bienvenida, me gustaría también que nos dieras un poquito, Delia, por favor, la presentación. Claro, por supuesto que sí, con mucho gusto. Pues tengo el honor, pues, de presentarles a la maestra Elba Hernández Bautista. Les voy a platicar un poquito de su formación, porque ella es la persona que nos va a estar acompañando el día de hoy para hablarnos de este tema. Ella estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en profesionalización de la práctica docente. Está certificada en estándares de conocer y metodología Hello Pons Workshop, perdón con mi pronunciación. Tiene experiencia 7 años en psicología organizacional, desempeñándose como coordinadora de capacitación y desarrollo de talento, y 9 años en psicología educativa. Trabajo en Conalep, Unitec Campus Sur, en Univer Millennium. Fue coordinadora de carrera de psicología a nivel licenciatura por 6 años. También ha impartido cursos de estrategias didácticas del desempeño docente, estilos de aprendizaje en el aula y talleres de proyecto de vida, empoderamiento, desarrollo humano también. Ella representó a México en el Congreso Internacional de Educación Superior en febrero de este año, que se celebró en La Habana, Cuba. También es capacitadora y expositora a nivel nacional, y próximamente ella va a estar en el Congreso Internacional Educativo Multidisciplinario CIEM en 2021. Actualmente ella forma parte del grupo de capacitadores de Orbital Psicoformación Integral. Se interesa en la docencia, capacitación y formación docente. Perdón ahí mis Sí, no te preocupes. bemoles en la lectura, pero Sí, no te Elba, preocupes. bienvenida con el día de hoy nos vas a hablar de un tema bien interesante, que es precisamente la implicación que tienen las emociones en el aprendizaje. Y como ya ustedes se habrán dado cuenta en casa, la maestra Elba tiene una enorme capacitación, una enorme formación en todo lo que son las áreas del aprendizaje, las áreas educativas. Entonces, bienvenida, es un honor tenerte con nosotros. Pues Muchas muchísimas gracias. Yo estoy feliz de estar aquí en este espacio con ustedes. He visto algunas de sus entrevistas y me encanta esta página. Me encantan mucho los temas que tratan y además la diversidad de estos temas pues es bastante amplia. Y este tema pues a mí me encanta porque finalmente se relaciona mucho con el trabajo y el quehacer docente, no solamente en el ámbito educativo, sino también de la capacitación y también pues en nuestra vida diaria. En este caso, el día de hoy lo vamos a hablar acerca de cómo es en el aula, pero también nos va a servir
y vamos a tocar algunos puntos que nos van a decir, ah, mira, pues en mi vida diaria, pues me está pasando esto, ¿no? Con mis emociones, cómo las trabajamos. Y pues miren, pues para comenzar, pues me gustaría preguntarles, ¿dónde creen que se lleve a cabo el aprendizaje? ¿En qué parte de nosotros se lleva el aprendizaje? Bueno, ¿dónde creen que se lleve a cabo? Bueno, no sé, Alejandro, a ver, A ¿cuál ver, es tu Ale, teoría? ¿dónde se lleva a cabo el aprendizaje en nosotros? Híjole, creo que trataré de hacerlo lo más simple posible. Bueno, básicamente el aprendizaje se lleva tanto a nivel de estructuras cerebrales como también eh, mediante la obtención de estímulos de acuerdo a toda la forma de recepción que tenemos, ¿no? A nivel sensorial. Entonces, básicamente creo que el aprendizaje se hace con todo el cuerpo y se integra en el cerebro. Entonces, como Ah, muy bien. respuesta rápida. Híjole, es que como son neuropsicólogos, ya, ahora sí que la llevan de gane. Delia, ¿tú dónde crees o coincides con Ale? Pues es que justamente el aprendizaje es más que retener información. El aprendizaje es la manera en la que nosotros recibimos esa información, la manera en la que se procesa y también la manera en la que se entrelaza esta información. Y por Sí, supuesto también implica mucho el uso que se le da, porque nosotros podemos guardar información, podemos memorizar información y tal vez esa información nunca va a tener una utilidad para nuestra vida. O sea, sí hay información que simplemente desechamos y ya, o sea, y hay otro tipo de información que va a tener como mayor trascendencia en nuestro día a día, ¿no? O en la, o por ejemplo, en la posibilidad de establecer y alcanzar objetivos. Entonces es algo muy amplio. O sea, si me voy a hablar de estructuras cerebrales, pues sí, o sea, evidentemente me voy ajá. a mi enfoque cuadradote, Muy bien. Bueno, pues lo que comentan ambos es importante y es parte de lo que vamos a ver en esta plática. Precisamente el aprendizaje, si nos vamos desde el punto de vista conductista, pues nos dice que es un cambio de conducta en nosotros. Pero si lo vemos desde el punto de vista cognitivo, pues nos va a decir que es un cambio en nuestros esquemas de pensamiento, en la forma de cómo procesamos esa información y lo que tú comentabas, Delia, en esta parte de cómo la vamos a utilizar para que esa información permanezca. Entonces, desde el punto de vista de la neuroeducación, que es uno de los enfoques que se están utilizando ahorita actualmente y que me gusta a mí mucho trabajar con los docentes y en las clases, pues obviamente nos dice que el aprendizaje obviamente se da con todo el cuerpo y con el cerebro, como dice Ale, ¿vale? Cuando hay un aprendizaje en nosotros, hay un cambio en nosotros, hay un crecimiento. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Pues hay una sinapsis y esas sinapsis ayudan a consolidar el aprendizaje ampliando lo que es la red neuronal y eso nos ayuda a poder fijar el aprendizaje. Ahora, ¿cómo entran aquí las emociones en esta parte del aprendizaje? Pues bueno, eso es muy importante. Nuestros aprendizajes más significativos o nuestros aprendizajes más complicados, podríamos decirlo así, tienen mucho que ver con las emociones. Por ejemplo, ustedes traigan a su mente algún recuerdo de algo que aprendieron, que además de que fue importante y útil para su vida, que fue sumamente emocionante y que fue sumamente interesante. ¿Alguien se acuerda entre Ale o Delia? ¿Algún ejemplo que tengan de algún aprendizaje que fue padrísimo, que lo tienen así como muy memorable, que se acuerdan y que dicen, bueno, pues es que ese aprendizaje selló algo importante en mí porque tuvo que ver con las emociones? Algo que se acuerden. Wow, pues es que son muchos, pero ahora que lo Ajá. estás como, en el momento que lo estás preguntando, me vino a Uh la mente, mi primer pensamiento fue en mi clase de historia en segundo de secundaria, -huh. cuando veíamos toda la parte, no, en tercero de secundaria, donde veíamos la parte de historia universal, todo lo que era la Segunda Guerra Mundial.
Y lo recuerdo muy bien porque a mí me gustaba mucho la clase. O sea, a lo que voy, y tengo similar dos recuerdos porque también, por ejemplo, había una clase de donde nos estaban empezando a enseñar álgebra y recuerdo mucho que el profe nos ponía con colores bien bonito en el pizarrón blanco y yo decía, oh, wow, ¿no? Todo lo que no le entendía al otro maestro que me ponía todo revuelto en el pizarrón verde con el gis blanco en todo el pizarrón, ahora ya lo entiendo, ¿no? O sea, esos dos, si yo hablar, por ejemplo, de mi época de secundaria, pensaría en esas dos situaciones. Clases. Ajá, en esas dos clases, en esas dos materias, que a mí me hicieron tener un interés especial, ¿no? En temas que yo veía, ¿no? Porque me acuerdo que yo podía perfectamente estar hablando y hablando de historia, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Y la verdad es que después de eso, empecé como actualmente yo veo un documental yo tenía como una muy buena conexión con la profesora que nos daba esa clase y entonces ella me explotaba, ¿no? Explotaba lo que yo hablaba en la clase y había como una buena sinergia, ¿no? Con el grupo también. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo como muy presente, por ejemplo, de la secundaria, ¿no? De esas clases que fueron para ti como memorables y importantes. Así es. Ok. ¿Tú, Vale, tienes algún ejemplo que nos quieras compartir? Y yo también ahorita les comparto dos. Pues, digo, si hablamos de la escuela estrictamente, creo que una de ellas, yo no me ubico en la secundaria. No, sí, ya acabo de recordar. Con mi profesor de química, porque él hacía cultivos in vitro y reproducciones de violetas africanas y me gustaban mucho y Oh, de hecho wow. nos ayudaba, bueno, bien, le ayudábamos. Entonces, pero teníamos que tener como ciertos requisitos en las clases porque solo a los que cubrían como los requisitos de entregar trabajos y todo les permitía ayudarles, no era A los más ñoños, ¿no? Dicen. no, Sí. no creo, pero digamos Ok. a los que entregamos todo. Eso fue uno. Y otra de las materias que me gustaban mucho en el bachillerato fue con la parte de como, no me acuerdo si era como de pensamiento crítico y después etimologías grecolatinas, con un profesor que seguro Delia a lo mejor lo conoció, con Enrique Ontiveros. Sí. Y la verdad es que porque después él nos dio filosofía, entonces eran como todos muy encaminados a esto, también aspectos de literatura y demás. Entonces, eso me gustaba mucho, mucho, mucho. O sea, hasta la fecha me sigo acordando de muchas cosas de la materia de etimologías grecolatinas. Sí. Y bueno, seguramente porque en esos momentos la clase era agradable, la clase era interesante y había mucha motivación en el aula. Yo tengo dos ejemplos de memorable, de estos aprendizajes que sellaron en mí varias cosas. Fueron ya en a nivel posgrado. Tenía un profesor que todas las clases eran totalmente diferentes. Por ejemplo, en una nos dejaba leer un fragmento de un libro, pero en el día de la clase de repente nos sorprendía y nos traía café, nos traía pan, o de repente trabajaba mucho con estos retos cognitivos y al momento de estar en la clase, pues nos emocionaba el saber cómo iba a ser su clase en la siguiente semana. Entonces a mí me movía mucho a la expectativa y decía, bueno, este sábado que viene, pues cómo va a ser mi clase con el maestro, qué de nuevo vamos a hacer. Pero también tengo recuerdos pues que no son muy buenos, ¿no? Por ejemplo, en matemáticas, a mí me costaba mucho trabajo lo que es el álgebra y pues esa clase a mí se me hacía como de mucha tensión. O sea, yo recuerdo que el maestro nos decía, a ver, pásale tú al frente. Y cuando no sabes hacer algo, pues de repente te pones nervioso, las emociones te invaden, no puedes hacer nada y el maestro cuando de repente te dice, ¿sabes qué? Siéntate porque tú no sabes. Entonces de repente tenemos vivencias
de ese tipo. Entonces, ¿a qué se relaciona todo lo que estamos platicando ahorita? Que las emociones, a través de lo que es el sistema nervioso, que es la amígdala, y lo que es el hipocampo, nos van a poder ayudar a sellar este aprendizaje como significativo o como un aprendizaje poco trascendente y pasajero que no nos va a aportar en ese momento a nuestra cognición. No lo vamos a poder fijar y no lo vamos a poder guardar. Entonces, se habla actualmente de que en las aulas hay un ecosistema emocional en donde se juntan las emociones de nosotros como docentes y se juntan las emociones de los estudiantes. Entonces, en el momento en que convergen en un mismo espacio, que en este caso es el aula, el docente es un regulador de ese ecosistema emocional. ¿Y cómo lo va a regular? Pues a través de varias técnicas instruccionales que son especiales para poder nivelar ese ambiente áulico y que se lleve a cabo. Algo que también tenemos que comentar aquí es que el aula para muchos estudiantes es el único lugar seguro que tienen y que se sienten agradables, porque muchas veces en su casa no tienen ese espacio o están pasando por problemas emocionales, como nosotros como psicólogos lo sabemos. Entonces de repente llegan al salón o llegan a la escuela, aunque estemos en un ambiente virtual, pero toda su vida emocional cambia cuando se sienten en un espacio donde van a ser comprendidos, donde se sienten que van a aprender algo nuevo y que además el ambiente va a ser totalmente agradable. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta. El aula debe ser un espacio seguro y hay algo que se le conoce como improntas. Eso que yo les pregunté hace rato, que era cuáles son los momentos agradables durante tu etapa de aprendizaje y cuáles son tus momentos desagradables. Son como sellos que nosotros tenemos en nuestra vida emocional y que al momento de estar en otra situación similar de aprendizaje, pues vamos a actuar o nos vamos a comportar conforme a esa impronta, que es como un esquema de pensamiento. Si a lo mejor algún niño, ustedes que trabajan en esta área de educación especial, cuando el niño tiene dislexia o cuando tiene problemas de lectoescritura y de repente le toca a una maestra que no sabe cómo canalizar esa situación o necesidad de aprendizaje y de repente lo empieza a regañar o lo segrega del grupo, lo sienta hasta atrás, pues el niño va a tener ese sentimiento de inutilidad, de que no puede, de que a lo mejor no puede realizar lo mismo que sus compañeros. Entonces, esa sería una impronta, pues, que es negativa hacia el estudiante. Nosotros como docentes debemos de crear improntas positivas, motivando al estudiante, fomentando la atención que él debe tener en la clase de una manera innovadora. Ahorita al final vamos a ver algunos ejemplitos de cuáles son las técnicas que el docente puede utilizar para poder crear improntas positivas en el aula. Entonces, lo más importante es que nosotros vamos a ser fomentadores de la salud mental en nuestra misma espacio áulico. Entonces, bueno, vamos a continuar aquí con esta parte de hablar de lo que son las emociones. Nosotros sabemos que hay ya investigaciones acerca de lo que son las emociones. Está Paul Ekman, quien es el clasificador universal de las emociones a nivel mundial, y él dice que son 5 emociones básicas, ¿no? Se me viene a la mente inmediatamente lo que es la película de las emociones, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Intensamente. Intensamente, ¿no? Que son la ira, la tristeza, la sorpresa, el enojo, etcétera. Ese conjunto de emociones básicas van a estar en nosotros, no es que sean positivas o negativas. Esas son parte de nuestra vida emocional. No quiere decir que nosotros las tengamos que reprimir. Las emociones se deben además de que fisiológicamente son automáticas, como decía Ale hace un momento, nosotros recibimos de nuestro ambiente un estímulo, por ejemplo, si vamos caminando por la calle y estamos en un lugar que está oscuro, que está cerca de Tepito y donde es una zona bastante complicada, nuestra emoción se va de lo que es el estado de alerta, el miedo se va a activar.
Entonces, las emociones también son reguladoras de nuestra propia supervivencia. El enojo, por ejemplo, ¿no? También es parte de que tenemos que aprender a decir y a sentir cuando algo no nos gusta y poderlo regular. Entonces, también después de Paul Ekman surgió otro psicólogo que se llama Robert Putlick. Y Robert Putlick dice que las emociones no son cuadradas, ¿no? Es decir, yo no voy a estar, si yo siento la tristeza o algo así, o alguna otra emoción, no son cuadradas, sino hay diversas tonalidades de esa emoción. Algunos ejemplos de estas puede ser, yo a lo mejor si me siento triste, voy a estar melancólico, voy a estar pensativo, etcétera. Entonces, las emociones se clasifican en varias intensidades. Nosotros debemos saber como psicólogos que hay emociones que una mala regulación emocional, ¿a qué nos va a llevar? Nos puede llevar incluso hasta una patología. Por ejemplo, el miedo en exceso pues puede llevarnos a una paranoia, a un ataque de pánico, nos puede llevar a tener pues esa emoción tan desbordada. La ira, por ejemplo, si la ira en represión pues puede causarnos también a lo mejor en algún momento pues problemas hasta psicosomáticos si estamos reprimiendo la ira. En cambio, si la manifestamos de una manera asertiva, pues nosotros podemos expresar lo que no nos gusta de una manera saludable y respetando también los derechos que tienen los demás. Entonces, hasta aquí tenemos que tomar en cuenta que la emoción o las emociones en el aula, pues se van a manejar. O sea, tanto el docente también tiene su vida emocional, el estudiante, y en el momento que llegamos a esta situación de aprendizaje, el docente tiene que aprender a dimensionar, a ser observador de lo que está pasando en ese ambiente áulico. Ahora, también pasa mucho en los estudiantes el proceso de rumiación, ¿no? Cuando pasan a algún evento complicado antes de llegar a la escuela, pues todo el tiempo están pensando a lo mejor en ese evento que les sucedió, ¿no? Si tuvieron si a lo mejor su novia los hizo enojar antes de llegar a la clase, están pensando en ese momento, le mando un mensaje, le vuelvo a hablar, no le vuelvo a hablar. Entonces, en el estudiante pasa, la atención es muy sensible y en ese momento, pues, se nos pueden escapar. Entonces, el docente tiene que ser muy hábil para poder ganar la atención de los estudiantes. Actualmente los chicos, el nivel de atención, pues, es bajo, ¿no? Son de 18 a 20 minutos cuando el estudiante puede estar en un momento de atención óptima. Después de ese tiempo, el maestro tiene que hacer pausas, lo que se le llama como las pausas activas, o puede ser, o se le conocen como pausas pasivas. Las pasivas tienen que ver con cuando el maestro hizo alguna actividad muy intensa de trabajo colaborativo, que realizaron muchas actividades y que requieren descansar, pues puede ponerles a los estudiantes una música de fondo, puede ponerles una relajación progresiva o una relajación autógena para que ellos puedan bajar ese nivel de actividad y retomar la clase y que puedan atraer la atención otra vez. Aquí, O bien, perdón, uy, perdón. No, es que me gustaría así como hacer una pausa en esta parte, ajá, porque, por ejemplo, la forma en la que tú comentas todo esto, o sea, sabemos que vivimos en muchos, como en muchas construcciones utópicas. Y ujú, entonces, no es que sea imposible generar esto en las aulas, pero aquí dices algo muy interesante, que creo que esto nos invita también allá, para quienes nos están escuchando, un poco para dimensionar cuál es la labor que se tiene como docente, que no es cualquier cosa, es una labor que requiere muchas habilidades. Pero ujú, nosotros, por ejemplo, tenemos la ventaja de tener formación en el área de psicología. Tenemos la ujú, ventaja de tener experiencia en áreas clínicas y tenemos la ventaja de tener experiencia en necesidades educativas especiales.
O sea, Ujú, estamos hablando que la formación que tenemos no es una formación improvisada, pero ujú, claro. este tipo de herramientas incluso pueden hacer que en una muchedumbre, que en un grupo de 40 de pronto haya cosas que se nos escapen de las manos, que creo que eso es una de las situaciones que a lo mejor dentro de los elementos, digamos, dentro de los centros educativos, estos elementos no son considerados digamos, en su totalidad. Solamente Ujú, son aspectos parciales. Algunos centros educativos llegan a tener por normatividad aplicación de psicometría de tamizaje, pero eso no significa que lleven el siguiente nivel a un proceso de intervención. ujú, Entonces, o por lo menos de prevención, de detección, ni nada por el estilo. Y tenemos que considerar que también va a haber otros factores como los distintos niveles en los que se lleguen a emplear estas estrategias. Porque si hablamos ujú, de niveles básicos, si hablamos de nivel medio superior, de nivel superior, obviamente entre más tiempo pase, más estrategias, digamos, como de equilibrio, es que se me fue el nombre, pero digamos ujú, como llevan arrastrando mucho más tiempo estas deficiencias educativas y muchas de ellas incluso pueden estar camuflajeadas con malas actitudes, con rebeldía, con no querer hacerlas ujú, las tareas, o sea, que en realidad de fondo eso no lo hago porque no sé, porque no puedo, pero entonces, ¿cómo alguien que está en a lo mejor en preparatoria o que está ya en universidad, no va a saber extraer información de un texto cuando es una habilidad mínima básica que se requeriría desde primaria, porque se ujú, ejercita eso? Entonces, ujú, creo que esta ventaja que nosotros tenemos, hablando en porcentaje, hay una mayor cantidad de docentes que no la tienen. Hay personas que se ujú, formaron en historia, que se formaron en biología, que se ujú, formaron en distintas áreas y que se dedican a dar clases, pero que tampoco tienen esta ventaja. Y esto fue algo muy interesante. Yo alguna vez se lo comenté a esta Delia, yo estaba trabajando en una universidad católica y ujú, era muy interesante porque aún a pesar de que hacían todos los procesos de tamizaje, no había una propuesta de intervención que aterrizara estilos de enseñanza particulares, ni tampoco, o sea, era voluntario, no era obligatorio, ujú, el trabajar de una manera psicoterapéutica acompañando a los alumnos. ujú, Obviamente eso implica mucho. Cuando nos dimos cuenta en unas clases que en verdad eran clases muy básicas, en serio, ustedes las verían y dirían, híjole, esto es de segundo semestre de la carrera. ujú, Resulta que había personas que tenían una formación extensísima, pero no en esa área. Y para ellos eso era nuevo. Y para ellos, de pronto, la respuesta mucho más sencilla es que el alumno tiene una mala actitud, a considerar que a lo mejor el alumno tiene problemas educativos, que a lo mejor el alumno es grosero, en vez de considerar que tiene un trastorno de personalidad, porque ujú, sabemos que también hay ciertas edades en las que llega a ser mucho más evidente, se llegan a manifestar. Entonces, creo que en esta parte, cuando hablamos de digamos, como de la construcción de las herramientas que puede llegar a tener el docente, aquí sí me gustaría como, digo, obviamente eso es como mencionar. utopía, ¿no? Es una utopía Sí. también, pero que todos los docentes tuvieran por lo menos la capacidad mínima de identificación y canalización. Ujú, No solamente el considerar, híjole, ya no me sirves en el aula, es muy infuncional, o eres muy infuncional, o eres muy conflictivo, muy conflictiva, y entonces ve con el psicólogo a ver qué te dice, sino sí. en otras áreas, porque aquí nos enfrentamos que un solo filtro, que es el docente, y bueno, que son varios docentes en algunos casos, o en el caso de primaria usualmente es un solo docente, termina siendo un filtro para muchas áreas. Entonces Ujú, creo que eso de pronto no es suficiente. Creo que ahí, pues a lo mejor tendremos que abrir un punto de discusión a el tipo de empleo que se le da a los psicólogos, porque ujú, esto lo hemos dicho muchas veces, en muchos casos los psicólogos terminan siendo este,
cuidadores de los adolescentes, de los niños, terminan siendo porteros, terminan siendo, ahí Delia no me dejará mentir que los psicólogos de nuestro bachilleres eran los que abrían la puerta y nos castigaban. Entonces, realmente, y eran 3 o 4, me parece. Entonces, Cuatro. exacto, y el Sí, problema es este. Entonces, sí me gustaría así como, ya sabes, ¿no? Dejar abierto sí. No, y es que es muy importante lo que tú comentas. Realmente el peso y el presupuesto que se le da a la parte psicológica, pues es muy bajo. Si nos vamos a analizar a nivel público, pues de hecho faltan muchos orientadores, faltan muchos formadores de psicopedagogos y no se cubre esa necesidad. Y ahorita estamos por la pandemia, pero siempre ha habido esa necesidad de atención. Y la otra parte que comentas de la formación docente, pero en conocimiento de estos temas, desde identificar, a lo mejor como tú dices, el maestro estudió matemáticas y es profesor de matemáticas, pero no tiene una formación humanista, desde la mecánica de su clase hasta cómo identificar cuando un niño tiene a lo mejor realmente un problema de discalculia, que no sabe cómo interpretar o desde la lectura. Entonces, lo que comenta Ale, pues es totalmente trascendente. Lo vivimos en escenarios totalmente reales que no son tan favorables para el aprendizaje. Y las pruebas de PISA y las otras pruebas de enlace, hemos visto que no hay ninguna diferencia significativa entre el desempeño de los estudiantes de escuelas privadas a las de escuelas públicas. ¿Eso qué quiere decir? Que de todos modos las necesidades de aprendizaje pues no se están cubriendo, aunque sean escuelas particulares y aunque en escuelas particulares haya más psicólogos, aunque les den esa atención, es cierto, y vivimos en un país donde pues no, aún no se le da el peso que tiene al psicólogo en cuanto al seguimiento que se le debe de dar, el valor que tiene como profesional, pero sí pienso que de nosotros depende que ese valor crezca como profesionales. Entonces, sí tenemos mucho que hacer y también aquí surge una necesidad de que el maestro tiene que saber un poco o mucho de lo que es neuroeducación, de cómo tratar al estudiante, cuáles son sus necesidades. Entonces, si entre más capacitado esté el docente en estos temas, obviamente se le va a abrir el panorama, se le va a abrir en el panorama, porque nosotros como psicólogos, pues es más fácil por nuestra formación identificar y saber. Pero ¿qué pasa con aquellos docentes que a la luz de su día a día se dan cuenta que hay ciertas problemáticas y que no saben qué hacer con los estudiantes y pues no hay manera, ¿no? Entonces, lo importante aquí también es enseñar esa parte de que si a mí algo se me está escapando de las manos como docente, pues hay que canalizar al estudiante con el psicopedagogo de la escuela, con un psicólogo formal para poder darle la atención necesaria. Entonces, pues, pues Pues eso era lo que yo es, también quiero agregar y es un comentario bastante importante el que nos está diciendo Ale. sí, pues es que justamente tenemos un grave problema de cobertura, ¿no? Ujú, Porque si nos vamos, por ejemplo, a las escuelas públicas, tenemos a las UDI, que bueno, creo que ya le estaban cambiando otra vez el nombre, ¿no? No ujú, sé bien, pero el tema es que a nivel nacional se supone que tienes una UDI por cada 6 escuelas, ¿no? ujú, Y en la Ciudad de México, que es donde se supone que la cobertura es un poco mayor, tenemos una UDI por cada 4 escuelas. ujú, Entonces, si estamos hablando de la cantidad de alumnos que hay por escuela y tienes en promedio una UDI por cada 4, la cobertura es bajísima, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, tenemos aproximadamente 12 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Y ujú, hablamos de que la gran mayoría de esos psicólogos se concentra en las ciudades y en México, específicamente en 3 ciudades, ¿no? La ujú, Ciudad de México, por supuesto, Guadalajara y Monterrey, me parece. Entonces, ujú, la cobertura de servicios.
Y la otra, por ejemplo, las UDI no son psicólogos, muchos de ellos, ¿no? O sea, algunos son trabajadores sociales, que por supuesto tienen una capacitación para poder atender ciertas necesidades de los alumnos, pero ¿qué tan capacitados están para atender, por ejemplo, necesidades educativas especiales? Porque pues es que, o sea, nosotros, pues, yo te decía, ¿no? Que mi enfoque supercuadrado médico me dice que para entender parte del aprendizaje, pues debo de entender también cómo funciona a nivel orgánico, ¿no? Y lo cierto es que esas bases como de aspectos neuroanatómicos, funcionales, demás, pues lamentablemente no la tienen pues muchos profesionales, ¿no? Entonces viene este tema porque, por ejemplo, tú estabas hablando de los niños que tienen dislexias, ¿no? Y el impacto que tiene en su aprendizaje. Y ahí es muy claro porque, o sea, ellos llega un momento en el que se van rezagando mucho, ¿no? 7, 8 años, los niños ya, sus compañeritos ya leen, ya pueden resolver perfectamente un problema o leer una frase enfrente de todo el grupo, los pasan a ellos y ellos no pueden, ¿no? Entonces de pronto empiezan a compararse con sus pares, los mismos maestros los empiezan a relegar, los papás empiezan con las exigencias y entonces se vuelve un problema conductual. O sea, un problema de aprendizaje se vuelve un problema conductual. Y muchas veces llegan al consultorio por agresivos. No te los mandan por su problema de aprendizaje, te los mandan por agresivos. Te dicen, no, mira, es que traigo a mi niño porque sí tiene muchos problemas en la escuela, agrede, no hace caso, no sigue reglas, ¿no? Y entonces cuando te pones a hacer un examen mucho más meticuloso, te das cuenta que tiene un problema de aprendizaje bastante profundo, ¿no? Y que la respuesta emocional que está teniendo a esa frustración, ¿no? Es precisamente con agresividad. Entonces, claro. entonces viene ese tema porque lamentablemente los problemas de aprendizaje son, me parece que representa como el 10%, ¿no? De la Sí. población. Y además de todo es el principal factor de deserción escolar, más que muchos otros. Pero la cuestión aquí es que tenemos un problema porque en las escuelas se le sigue dando más peso a la conducta que al aprendizaje. Entonces, muchas veces los maestros están más preocupados porque el niño esté sentado, ¿no? A realmente cuánto está aprendiendo. De hecho, creo que por esa razón, hablando de TDA, digo, hemos hablado de trastorno por déficit de atención en otros programas, por esa razón sí, o sea, tardó mucho tiempo en que se pudiera caracterizar, por ejemplo, el trastorno por déficit de atención inatento, porque era el niño que estaba sentado, el niño que no agredía a nadie. Y ese mismo problema hemos tenido con los problemas de aprendizaje, con las dislexias, ¿no? Que el niño no es propiamente alguien que ocasione problemas. Entonces, aquí tal vez, no sé si esté en lo correcto, pero parecería que habría que ponerle mucho más atención al rendimiento académico. Sí, y todos lo que son los reconocimientos que hay en las escuelas, pues es como que al que niño que lleva mejor promedio, al niño que no sé, pero nunca vemos como estímulos hacia los niños relacionados, por ejemplo, con la parte social, ¿no? A lo mejor el niño que es más compartido, el niño que tiene otras habilidades diferentes al promedio, ¿no? Entonces todavía vemos mucho esa parte conductual en las escuelas, ¿no? De que se premia solamente un número y una ponderación al aprendizaje, pero no El que se vemos porta bien. un esquema de recompensa a otras cosas que también son importantes. Entonces es muy importante identificar que nosotros como docentes podamos identificar el estado anímico del estudiante, pero también poderlo pues canalizar de manera adecuada. Pues Y justamente tú estabas comentando acerca de las pausas activas e inactivas, que creo que darían mucha oportunidad a eso que comentas, para poder ver al estudiante en una situación distinta al aprendizaje, ¿no? Sí, de hecho, las pausas nos van a ayudar a que podamos retomar y observar lo que está haciendo el estudiante.
¿no? Pueden ser pausas, como les estaba comentando, activas, puede ser a lo mejor un tipo de relajación, dependiendo obviamente del nivel en el que estemos, pero esto nos va a ayudar a que el docente vuelva a traer la atención, incluso, por ejemplo, a los niños que tienen algún trastorno, por ejemplo, TDA, etcétera, pues nos va a ayudar a identificar como docentes qué es lo que está pasando con el estudiante. Entonces, bueno, vamos a identificar aquí esta situación del aprendizaje. Entonces, las emociones son de alguna manera automáticas. No se van a poder como reprimir, como lo estábamos comentando, y obviamente eso nos va a dar ciertas sensaciones corporales. Las emociones es inevitable que las podamos sentir, ¿no? Puede ser que las sintamos corporalmente en palpitaciones, sudoración, puede ser incluso en algunas personas se ponen pálidas, enrojecimiento, ponerse rojito. Entonces tenemos que identificar qué está pasando con el estudiante y cuáles son las emociones que estamos identificando en ese momento. Ahora, aquí es donde entra la inteligencia emocional, porque primero está la emoción, ¿no? Estamos en la escala de qué es la emoción, luego viene lo que es la sensación corporal y después viene el sentimiento que tenemos cuando estamos en algún momento de estrés o algo así. Cuando estamos en esta parte del sentimiento es cuando nuestra emoción ya llegó a nuestra corteza cerebral y entonces vamos a razonar qué vamos a hacer cuando estamos ya en una situación complicada o compleja, ¿no? Entonces, ahí es donde entra lo que es la inteligencia emocional. Nosotros como docentes, a lo mejor mi clase es de matemáticas, pero sí puedo a lo mejor incluirles un ejercicio en la clase de autoconocimiento, donde a lo mejor ellos escriban cuáles son sus momentos, un momento feliz y qué es lo que el estudiante vivió en ese momento y hacer un recuerdo, ¿no? de ese momento, y eso va a cambiar el estado emocional. Podemos también incluir como docentes dinámicas de integración donde fomentemos el autoconocimiento y la empatía con los demás, ¿no? Obviamente hay dinámicas de trabajo o técnicas muy sensibles donde cuando se habla de emociones, pues el docente tiene que tener en cuenta que pues hay que tener cierta maduración en el grupo para que podamos llevar a cabo ciertas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar en alguna clase de algún momento triste, pues el docente tiene que hacer un ambiente donde haya un ambiente de respeto, donde si alguien, por ejemplo, llora durante ese momento de la clase, pues que haya respeto, ¿no? En cuanto a esa manifestación de emociones. Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros como docentes debemos aprender a conocer a nuestros estudiantes y no solamente verlos desde el punto de vista, pues este es el cumplido, este es el que siempre hace las cosas muy bonito, pero también tenemos que identificar cuál es la personalidad de los estudiantes e identificar poco a poco, es complicado, ¿no? Porque los maestros de primaria sí conocen a los estudiantes durante un ciclo, ¿no? Durante un año. A nivel preparatoria, pues los maestros conviven con los estudiantes a lo mejor por horas o por momentos, ¿no? De clase nada más. Pero en la medida que podemos identificar cómo está el grupo, pues podemos también atraer su atención y saber cómo vamos a llevar el grupo para lograr el aprendizaje. Entonces, el maestro no solamente va a cumplir la meta de poder enseñar contenidos, sino también garantizar que el estudiante se sienta en un ambiente, pues obviamente de aprendizaje agradable, ¿no? Entonces, si no somos, ahorita ya los docentes ya no somos como simplemente que transmitamos contenido, sino también debemos transmitir una comodidad y también desarrollar las emociones en los estudiantes, fomentar esa inteligencia emocional. Obviamente para esto pues hay que tener conocimiento, hay que capacitarnos como docentes, hay que leer, ¿no? Porque no lo vamos a adquirir pues así de un momento a otro.
Ahora, hay que tomar en cuenta que durante este proceso de aprendizaje se segregan neurotransmisores que nos van a ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, uno de ellos es la dopamina. Cuando nosotros estamos en una clase que nos gusta, que nos encanta, se segregan algunos neurotransmisores. La dopamina nos va a ayudar a sentir ese placer, ¿no? Es el neurotransmisor del placer. También está la serotonina, la noradrenalina, que nos van a ayudar a estabilizar y también a activar el aprendizaje. Entonces, este tipo de conocimientos los tiene que tomar en cuenta un docente para que él sepa en qué momento va a incluir alguna técnica donde le demande mayor energía al estudiante. Y al final de la clase, a lo mejor una técnica que ayude a relajar y a consolidar ese aprendizaje. Entonces, es muy importante que el docente sepa en qué momento, ¿no? Si en el inicio, en el desarrollo o en el cierre, va a incorporar estas técnicas para poder aplicarlas y poder lograr el objetivo de su clase. Entonces, no sé ustedes qué opinan sobre esto, que se le llama el DAS, que es el circuito de recompensa, que nos va a ayudar de manera, pues obviamente a los docentes, a crear y a fijar el aprendizaje, pero usando los conocimientos de la neuroeducación y de las emociones, ¿no? El saber que hay diversas tonalidades, diversas personalidades incluso en lo que es el aula, ¿no? Podemos tener a estudiantes que son muy participativos, otros que siempre están como muy retraídos y tenemos que ver qué está pasando con el estudiante, ¿no? Ponerle atención también y canalizar al área de orientación educativa o de psicopedagogía en las escuelas o donde estamos nosotros trabajando como docentes. No sé si quieran comentar algo para pasar a la última parte, que sería de qué tiene que hacer el docente, como qué técnicas puede él aplicar ya en el aula para que pueda favorecer este ambiente Fíjate que, agradable. ay, es que me cayó la lámpara, perdón. Uh -huh. Fíjate que ahorita que comentas toda esta parte de la neuroeducación, de hecho, yo recuerdo que empecé a conocer sobre la parte de neuroeducación justo por una plática de TED, donde creo que se llamaba algo así como hazlo significativo o algo por el estilo, no recuerdo bien el nombre, pero justamente hablaba de cómo podemos llegar a ser trascendentes los conocimientos a partir de darles un significado más profundo partiendo de las sensaciones, ¿no? De cómo nos sentimos. Y creo que de pronto el hecho de tener a lo mejor como este conocimiento, que creo que es como un extra, no siento, yo no lo sé, no siento que tendría que ser limitado solo a los docentes, sino a lo mejor también se podría compartir a los padres, porque los padres finalmente tienen una labor de formación y de pronto, yo sé que el argumento de muchos papás es que nadie, como que no hay escuela para papás y que nadie sabe sabiendo ser padre, nace sabiendo ser padre, cosas por el estilo. Pero eso es un error porque sí hay escuelas para padres. Y de hecho, creo que el tener este conocimiento extra sí podría hacer una diferencia, pero esto implicaría también muchas cosas. O sea, el hablar de esta economía de emociones, si le podemos llamar así, implicaría que tú tuvieras, que tú identificaras lo que tienes, lo que sientes, que te des cuenta que no todo es felicidad y enojo, sino que existen otras gamas, y también cómo poder llegar a manifestarlas, cómo estas pueden afectarte de forma positiva o de forma negativa. Mencionas algo muy interesante, que no existen emociones buenas o malas, solo es una respuesta lógica, ¿no? Y ahí están. Y es probable que a lo mejor una respuesta de coraje, de ira,
pueda ayudar en algún momento de supervivencia, pero lo que lo hace irracional es cuando respondes de manera continua con la misma estrategia, con la misma emoción. Entonces, y esto creo que nos damos cuenta, y es algo muy interesante cuando llega a haber juntas de padres, porque es mucho Ujú, más sencillo darte cuenta cuál es la línea de aprendizaje que llevan los alumnos. ujú, Y bueno, no, o sea, eso no es únicamente para los alumnos. Si volteamos y vamos a nuestros papás, seguramente nos daremos una gran idea de cuál es la economía de emociones que aprendimos, porque fue lo que nos enseñaron. Entonces, ujú, creo que en esta parte, el hecho de tener como un abordaje basado en las emociones, sí puede llevar a un nivel de aprovechamiento de las habilidades de cada uno, sean las que fueren. O sea, ujú, aquí sí, igual y tendremos que decirle, Delia, haz tu neuromagia y entonces haces tu ujú, evaluación, pero con sus datos de evaluación, además, viendo cuál, o sea, cómo está posibilitado el alumno, el sujeto, el paciente, para ver cómo interpreta la realidad y cómo interpreta los estímulos, entonces esto se puede a lo mejor llegar a aplicar a otras áreas. Así es mucho más ujú, sencillo, que, o sea, no importa si a lo mejor tus habilidades, o tu velocidad de procesamiento está o sea, en normalidad o normalidad baja o sobresaliente, sino más bien la forma en la que tú entiendes o te vas dotando de herramientas para ir haciendo trascendente este tipo de ujú, aprendizaje. Y es como un aprendizaje, ya habíamos hablado en algún momento, Stadel y yo, sobre que ujú, sería maravilloso que a cada uno de porque esto lo hemos hecho con pacientes, hemos tenido la ujú, oportunidad en varios pacientes de trabajar juntos, donde ella hace todo este análisis neuropsicológico, donde este análisis lo llevamos a digamos, como una intervención de necesidades educativas especiales. Y hay pacientes que ni siquiera ellos mismos se creían capaces de poder hacer algo y lo han logrado. Y lo han ujú, logrado porque entonces aterrizamos la estructura, los métodos de su aprendizaje y entonces ya no tratamos de hacer que se generalice, o sea, que un solo estilo de enseñanza sea dirigido para todos, sino es un estilo ujú, de enseñanza aterrizado a su estilo de aprendizaje y el aprovechamiento es ujú. mucho mejor. Obviamente que si hablamos como en cuestión de economía y de los recursos que se requerirían para eso, bueno, pues tendríamos que hacer clonación de neuropsicólogos porque se requeriría también Sí, mucho para poder aterrizar esto, pero sí lo vemos que es posible. Vemos la viabilidad con sí, los claro. pacientes. Pero no Ujú, solamente eso, sino yo creo que otra de las claves que esto nunca se nos pasa por alto es la parte psicoeducativa. O sea, que los papás se involucren, que reciban esta psicoeducación y que entiendan que esta parte de la neuroeducación está relacionada con estos aprendizajes significativos y que a veces es ujú, mucho más sencillo que el hijo haga trascendente el que le puedan decir, ¿sabes qué? Yo no entiendo lo que estás haciendo, pero aquí estoy y te estoy apoyando y estoy contigo. ujú, Y que eso haga que el aprendizaje sea mucho más trascendental que el hecho de que le esté exigiendo. Porque entonces ujú, de pronto radica solamente en una situación donde desensibilizamos a los alumnos, a los pacientes, o les generamos aversiones a el proceso de aprender. Y el proceso de ujú, aprender es algo de lo que no se van a poder despegar nunca, jamás. ujú, A lo mejor no es un aprendizaje formal en una institución, pero el aprendizaje es algo constante, es algo que están haciendo o estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, el ujú, que o sea, se llegue a desarrollar esta aversión a querer sentarte a leer, al querer aprender algo, o sea, limita muchísimo a la gente, porque entonces no van al cine, porque si no está doblada al español, entonces no leen. ujú, Si no tienen muchos temas de conversación o no se permiten aprender cosas nuevas o no se permite, y entonces esto también en la estructura tanto cognitiva como a nivel psicoemocional genera
pues toda esta, digamos como toda esta idea de no puedo. O sea, ni siquiera lo Ujú, voy a intentar, ya sé que no puedo. Y ujú, entonces sí estamos gestando un ser humano, un adulto, que va a tener una gran inclinación a abrazar el fracaso y a no aprender ujú, o sea, a no darse cuenta que el fracaso también es una forma de, digamos, de aprendizaje. Y también adultos que van a abrazar rápidamente el abandonar las cosas. Entonces, ujú. eso creo que habla justo de la enorme trascendencia de este tema o de estos temas que comentas. Y otra vez ya me robé la, perdón, No, No, está es bien. que, ¿sabes Es que qué? O sea, da para mucho. Ajá. sí, claro, de hecho sí. Es que justamente, digo, aquí un poco complementando esto que está comentando Alejandro, tenemos un problema a nivel cultural tremendo, ¿no? Porque estamos en un Ujú, país donde los índices de violencia están por los cielos, ¿no? Estamos ujú, entre los países que somos más violentos hacia la infancia, hacia las infancias, niñas, niños, adolescentes, ujú, ¿no? Entonces, pensando en esto de que los papás, ¿no? Tendrían pues que funcionar como facilitadores para que los niños puedan tener aprendizajes óptimos que en un futuro les permitan tener como ese hábito de estar aprendiendo, de estar logrando objetivos, estableciéndolos, ¿no? De que tengan ujú, como esta hambre de aprender, esta necesidad de saber más, de formarse. O sea, lo estamos viendo como nublado por hogares donde se normaliza el maltrato infantil, donde ujú, incluso instrumentos bueno, que nos ayudan a ejercer violencia física como la chancla, el cinturón, cosas así, este, nos ha generado aceptación, ¿no? Se aprueban como métodos correctivos sin entender las implicaciones que tiene. ujú, Entonces, lamentablemente, esto que menciona Alejandro, ¿no? Em, donde no hay vaya, una motivación, un apoyo por parte de los papás, no nada más lleva a que las personas en su vida adulta ya vayan a abandonar, por ejemplo, sus ganas de estudiar o haya deserción escolar, sino que además de todo encuentran otros caminos más fáciles. ujú. Es problema ese básicamente creo que es uno de los orígenes, por lo menos de lo que tiene que ver, pensémoslo así, como delincuencia organizada, ¿no? Incluso, Sí. o sea, donde la O, salida o la, fácil es, ajá, o la parte del consumo de drogas y todo eso, pues tiene por mucho que supuesto. ver con esta sensación de inadecuación, el mal manejo de las emociones y el poco factor protector que tienen en su casa, que en este caso son los papás. Así Entonces, es. estoy de acuerdo con lo que comenta Ale, con lo que comentas tú, en que la educación para padres pues tendría que ser de los puntos medulares, porque la familia es el lugar donde se nos enseña las emociones, a cómo ser resiliente, a desde cómo resolver un problema, ¿no? A ver, hijo, cuando tienes un problema, mira, vamos a hacer esto, lo vas a platicar, lo vas a analizar. Entonces, esa parte de educación a padres, pues es un punto medular, porque principalmente de los padres es de donde el niño o el estudiante nutre sus emociones. De ahí es donde va a ser un niño seguro o inseguro, o donde va a ser un niño resiliente, donde va a ser un niño que a lo mejor no tiene ni siquiera motivación para aprender. Entonces, a lo mejor puede llegar el niño a la escuela muy motivado, pero si en la casa es donde le dicen que es un burro, que no puede, etcétera, pues imagínense el daño emocional que tiene, pues puede ser sumamente trascendente y De hecho, puede percibirse así creciendo como un adulto, pues que nunca logra sus metas, que no sabe pedir las cosas, que no sabe decir que no. Entonces, es sumamente trascendente ese punto.
De hecho, fíjate que esto yo lo trasladaría a lo que tiene que ver con aspectos de género, donde la ¿Mm? mujer típicamente está pensada como para ser cuidadora, ¿no? Ujú, Llegar a la edad adulta y encargarse de sus hijos, de su esposo, y donde las oportunidades de acceso a la educación están limitadas, ¿no? Donde ujú, incluso en algunas comunidades, pues sí se dice, no, pues tú para qué estudias, pues tú eres mujer, a ti te tienen que mantener, ¿no? ujú, O, ¿para qué vas a trabajar o para qué vas a aprender algo si de todos modos te vas a ir de la casa y te van a mantener y te vas a dedicar a cuidar a tus hijos? Sí, ujú. estamos en 2020, pero eso todavía es muy vigente en muchos Claro, lugares. Digo, nosotros en la Claro. Ciudad de México en la Ciudad de México lo tenemos como, pues, si quieres, un poquito más trabajado, ¿no? Ujú, Estamos en condiciones un poquito más favorables, pero no son las condiciones generales que tenemos en el país. Y ahí sí quería comentarles un caso, ¿no? Muy reciente, porque me traen a una chiquita de 9 años, de un pueblo del interior de la República, diagnosticada con déficit de atención, ¿no? Y con probable dislexia. Entonces ya después de que empiezo a evaluar, yo me centro mucho en la parte de la historia familiar. Y entonces, sí, la niña tenía como muchos problemas en la escuela y todo esto, y estaba medicada, pero cuando empiezo a hacer las pruebas, pues me empieza a puntuar normal en todo, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué está pasando? Cuando me ujú, pongo a explorar de una manera mucho más amplia qué es lo que estaba pasando en el hogar, estábamos hablando de un caso de violencia intrafamiliar, una situación donde la mamá sufre diferentes formas de violencia, física, ujú, económica, verbal, emocional, y ese es el entorno en el que esta niña está creciendo. ujú. Entonces, ahí hablaríamos de cuál motivación para el aprendizaje, ¿no? O sea, No, estamos, pues, exacto, es donde justamente las emociones tienen un impacto negativo en los logros académicos, en el aprendizaje en los niños, en su rendimiento ujú, escolar. O sea, ahí es donde es muy clara la trascendencia, ¿no? Porque estamos hablando ujú, de una pequeña, como muchas, ¿no? Que tiene todas las capacidades, habilidades para poder adquirir los aprendizajes y tener un éxito en la escuela, pero que no lo está logrando porque en casa, pues sufre, en casa vive presencia todo el tiempo, la violencia hacia su madre, ¿no? Entonces, ujú, es una situación grave porque pues lamentablemente si esto no tiene no tiene una solución, pues ese va a ser el modelo con el que ella va a crecer. ujú, Entonces, lamentablemente eso es lo que tenemos a nivel de género. Aprendes a que tu género, aprendes a que todas las niñas, a que todas las mujeres, pues viven cierto tipo de rezago, las niñas no estudian, ¿no? A las niñas les pegan, a las niñas les gritan, y entonces ese es el modelo con el que desafortunadamente pues muchas mujeres, muchas niñas, adolescentes van a crecer, ¿no? Entonces, sí, sí, ese es un caso muy reciente excelente. que tengo, ¿no? antes Ujú. la mandan a la escuela porque yo A estoy veces casi ni seguro, eso. yo estoy Ajá. casi seguro que si nos preguntamos a los tres y se les preguntamos allá en casa, seguramente conocerán a alguien, a alguna persona, principalmente mujer, que no la llevaron a la escuela porque no tenía caso, porque Para, Ujú, la iban a mantener o un hombre se iba a hacer cargo de ellas. Entonces creo que esta cuestión de género también creo que es muy importante porque creo que algo que sí se ve de forma muy constante es que, y creo que incluso hasta nos pudo haber pasado a nosotros, es que la escuela termina siendo como una versión de familia en la que nosotros sí tenemos injerencia y sí podemos construir cosas. ujú, Entonces, igual con los amigos, igual con las personas con las que convivimos, creo que sí van a tener una fuerte influencia en aquello que nosotros estamos buscando en cuanto a esta parte. Entonces, de pronto lo mencionabas, Estela, sobre la parte de que, bueno, igual y caen en alguna adicción. adicción. O sea, hemos trabajado, digo, para los que ya nos llevan tiempo viéndonos, hemos trabajado también aspectos de la patología dual y sabemos que una de las tríadas que está realmente relacionada
para el consumo de drogas, o bueno, el consumo o bueno, para desarrollar problemas de consumo son falta de autorregulación en la parte emocional, que creo que es esto que este mensaje que también estás dándonos, ¿no? Sobre la Ujú, educación de la autorregulación emocional. Usualmente hay un gran porcentaje en trastornos de neurodesarrollo y el desarrollo de o sea, de un trastorno de personalidad o características cercanas a algún tipo de trastorno. ujú, Entonces, es algo muy interesante porque parece que son estas, digamos, como esta tríada que se genera. Sí tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, pero ujú, tiene un nombre esta tríada, pero además hay muchos factores que están relacionados con ello. Entonces, creo que es algo muy importante también el darnos cuenta que este es un arma de doble filo, porque igual el docente o la docente pueden terminar siendo esta o generando como esta transferencia de la persona autoritaria que en casa me está agrediendo, pero también pueden llegar a hacer esta transferencia positiva de aquella persona que quizá está viendo algo que yo no estoy viendo en mí. ujú. Entonces, creo que es algo muy, muy importante y creo que es a lo mejor como algo muy interesante el hecho de que tú digas, ah, bueno, pues es que no solo está este tema, sino esto es lo que podemos hacer. Y creo que sería algo muy Sí, importante, ¿no? El saber qué es lo que se puede hacer y a lo mejor qué se ujú. puede hacer desde casa y qué se puede hacer y digo, en casa, porque ahorita ya los papás sí o sí están teniendo que meter las manos en el proceso educativo, ¿no? Sobre todo, Sí, creo que hasta secundarias es donde ujú. están pidiendo la participación. Sí, en algún momento dimos apoyo al área de orientación educativa en un CETIS y desde el punto de vista psicoemocional estuvimos apoyando con estudiantes de psicología a que fueran a entrevistar a los estudiantes y pues nos dimos cuenta que la situación emocional y de adicciones pues estaba a flor de piel, ¿no? Estamos hablando que a nivel bachillerato había bastantes problemas en que gran parte de la población de esta comunidad estudiantil pues no tenía mucho contacto con los papás. Realmente eran jóvenes o son jóvenes que viven solos en el sentido, entre comillas, porque son a lo mejor hijos o hijas de mujeres, madres solteras que no tienen papá y que la mamá pues sale todo el día a trabajar y el adolescente pues se queda solo todo el tiempo, sin supervisión, sin apoyo. Algunos de ellos, si bien les va, pues viven con los abuelos, pero sabemos nosotros que los abuelos pues a veces no ejercen esta autoridad que se requiere para poner límites y normas, y pues muchos adolescentes viven en ese entorno en donde no hay una buena comunicación con los papás, y cuando trabajamos con ellos desde el punto de vista, y eso solamente era una práctica como de entrevista, salieron un montón de temas que nos damos cuenta que como psicólogos en nuestro entorno educativo ponemos un granito de arena, pero también está la parte social, el problema social y lo que vive, no, lo que se vive en las familias, lo que comentó Delia, la violencia, los problemas de género, pues también influyen mucho en que la educación pueda llevarse de una manera sana y adecuada. Entonces, pues nos damos cuenta que si lo vemos desde el nivel micro a macro, pues falta implementar muchos programas de psicoeducación. Ya tocamos la parte de los padres, la parte de las familias y también el entorno, pues también pudiéramos tocarlo como la parte social y delictiva en la que estamos viviendo, pues también afecta. Incluso es tan sorprendente que en esta escuela que les comento de nivel preparatoria, había mini secuestros en esas escuelas, ¿no? De que mañana si no me traes 500 pesos, te pegamos a la hora de la salida, ¿no? Y o cómprame, o te vendo esto y si no me lo quieres comprar, ejercen bullying entre ellos dentro del aula. Entonces es un ambiente sumamente estresante el que se vive, ¿no? Y en esa escuela, pues el apoyo era una orientadora
únicamente para una población de 800 a 1000 estudiantes. Entonces, imagínense, es ella sola para poderle dar atención de calidad a pues a una población muy grande, y que era lo que comentábamos, no nos damos, pues no se dan abasto con toda la necesidad psicoemocional que hay, ¿no? Entonces, en ese caso, pues a nosotros nos pedían apoyo en el servicio social con estudiantes para que pudieran apoyarles a intervenir, pero nos damos cuenta que pues son factores pues sumamente trascendentes, importantes, y pues qué bueno que lo estamos tocando ahorita pues para poderlo poner en la mesa, y que igual y en un futuro pues esto se retome, ¿no? Es bueno comentarlo porque pues creo que el gobierno tiene mucho por hacer en esta parte de la psicoeducación, y el manejo de las emociones es un solo tema de muchos que hay que abordar Claro. para el manejo del aprendizaje, y que podamos crecer como una sociedad pues más sana emocionalmente. Entonces, pues esos eran algunos de los puntos que yo quería comentar en esta entrevista. Entonces, pues, no sé si tengan algún otro comentario que les Pues venga a la mira, mente. Pues yo que nos reflexiono podamos mucho. pasar. Sí. Sí, que nos podemos pasar horas y horas, de pronto conversando, ¿no? Sobre estos temas, pero fíjate que esto que tú comentas sobre la parte de prestación de servicios, este, creo que de pronto vimos justamente ahorita, con la situación de la pandemia, el riesgo o sea, que se tiene cuando se depositan muchas de las labores, hablando de salud, en estudiantes. Porque en el momento en Ujú, el que retiraron a los estudiantes que estaban haciendo sus guardias internados y demás, el sistema de salud generó un colapso muy fuerte. Ahorita seguramente ya está mucho más equilibrado, pero creo que si hablamos, o sea, si hacemos una evocación a la buena voluntad, habrá mucha gente que quiera participar y que esté como en esta línea, pero sí creo que hay otras cosas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de políticas educativas y entramos a la parte de políticas educativas, las políticas educativas no necesariamente se hacen con gente que conoce el contexto. Y eso es uno de los ujú, problemas. Entonces, porque sí, a nivel de estructura política es impresionante la forma en la que se construye, es muy bonito. El problema es ujú, que o no hay el recurso o existen muchos factores. O sea, te dice, cada centro educativo va a tener destinado, bla, 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 para la atención, diagnóstico, bla, 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 ¿no? Y entonces está muy padre porque ujú, por ley está garantizado. El problema es ujú, que no dice el gobierno, vamos a lanzar una convocatoria para sacar a 10,000 psicólogos que se especializan en el área y entonces, con una beca, bla, 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 solo, digo, no te van a mantener, sino hablamos una beca de estudio. ujú, No lo hacen. sí, Entonces, creo que al final el considerar como, digamos, como todos estos factores, es importante, pero también es importante el considerar cómo estamos viendo el resultado de tanto descuido que se ha generado a aquellos encargados a la educación, a la salud y a ujú, cosas que parecen elementales. Entonces, ujú, creo que, te digo, esta parte de entrar a las políticas educativas es algo, personalmente no me encanta el tema, lo tengo que estudiar, ujú, pero no me encanta, sí, aunque es muy interesante, pero justamente creo que esto, este, mm, o sea, creo que aquí sí radica, ¿no? El poder, o sea, para que puedas educar tienes que educarte. O sea, aquí sí aplica esto. Para poder ujú, enseñar, y eso no es una garantía, para poder enseñar tienes que aprender a aprender. O sea, cómo ujú, se da ese proceso de aprendizaje, conocer tu proceso de aprendizaje. Creo que esto va haciendo algo que se llama empatía, ¿no?
Y que de pronto Ujú, creo que en muchos niveles parece que no existe esta sensibilidad. O sea, ujú, solamente cuando al docente le toque estar aprendiendo y que le cueste trabajo y que entonces empiece a tener la alienación que a veces se da, o sea, ujú, hay como una reflexión al respecto. Entonces, de forma ujú, natural parece que esto no existe. De pronto, ujú. es como el médico que no se da cuenta que de verdad necesita un servicio médico hasta que lo necesita. O sea, Sí. la parte de psicología, o sea, esto alguna vez lo comentábamos Delia y yo sobre que he escuchado a tanta gente decir sobre la ética del psicólogo y ahora, sobre todo ahora que estamos muy clavados en la parte, digamos, como de la parte de las leyes y la salud y la ley de salud mental y toda esta onda, hasta Ujú, este momento nos damos cuenta pues que muchos de estos alegatos que están relacionados con la ética profesional en realidad están fundamentados más por un circuito de creencias que por algo que esté realmente respaldado por la ley. Entonces, ujú, creo que sí parte de todo esto implicaría justo un cambio, que es como esta invitación que nos haces como a formar parte de, pero esto ujú, también implicaría que, o sea, ¿quién se quiere aventar este paquete? Porque ujú, hasta ahorita que gracias a una situación mundial, a una pandemia, los papás están empezando a retomar algo que a lo mejor solo se lo estaban destinando a los docentes. Y entonces, si el niño no ujú, aprendía, no era porque el niño tuviera algo. O sea, no hablamos ujú, de trastornos de neurodesarrollo, no aprendía porque el maestro no enseñaba bien. Y ujú, entonces era el culpable es el niño, y entonces nos los llevaban para alineación y balanceo. O el culpable es el ujú, docente porque no sabe, o el culpable es o la culpable es la institución porque no se hace cargo de que el docente esté preparado, pero era todo ujú, el tiempo estarse lavando las manos. Y yo creo que ujú, esta ha sido una excelente oportunidad para darse cuenta de lo que implica, porque en una casa, pensamos que en una casa, híjole, es que no sé, me iba a aventurar a ujú. decir que en una casa hay muchos niños, 4. La verdad es que creo que podría ser poco porque depende de la casa en qué estado, porque hay Sí. estados donde hay familias enormes, pero pensamos que sea una casa citadina de 3 niños, ¿no? O sea, que usualmente Ujú, tienden a ser 3, 2, más o menos, y les genera mucho conflicto porque implica tiempo, porque implica desgaste, porque implica paciencia, porque implica tratar de no agarrar a chanclazos al niño, ujú, porque no puedes permitirte ser este padre o esta madre abusivos ni golpeadores. Pero creo que les está dando un panorama de todo el esfuerzo que implica realmente, porque no solamente en un salón no es un niño o no es un adolescente, o sea, ujú. son muchos. Son un buen, sí, son Exactamente. muchísimos. Y que cada uno va a tener una circunstancia diferente, un entorno familiar diferente. Obviamente va a haber circunstancias que se parezcan, ¿no? Tampoco vamos a decir que son extraterrestres, este, pero va a haber situaciones muy particulares. Y entonces, de pronto, como que estas quejas, porque también alguna vez estuvimos en un grupo de Facebook, estábamos ahí leyendo esta de yo, sobre las quejas que había, y es como, a ver, espérate, o sea, tú no te pongas o sea, no te pongas a quejarte porque tienes 2 niños nada más o 2 adolescentes, o sea, no son, o sea, porque no exiges con la misma fuerza con la que le exiges al docente. Y entonces creo que esto a lo mejor ha podido ayudar a sensibilizar a la población, sobre todo a los padres, a saber que realmente hay otros aspectos que pueden estar involucrados. Y yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Alguna vez, me decía mi hermana, es que quiero que me des tu opinión, pero quiero que sea profesional, no tu opinión personal. Y yo, a ver, espérate. Primero dime de qué, ¿no? Sí. Y era porque su hijo estaba empezando a fallar en las clases. Ujú, Y le dije, te voy a decir algo y te lo voy a decir de manera muy profesional. Es probable que llegaran a existir algunas situaciones de desarrollo en tu hijo, sí, pero primero ponle atención. Primero siéntate, dedícale tiempo, explícale, tenle paciencia. Y después, si hay una mejoría, quiere después decir, hablamos, dices. sí, o sea, si hablamos y a lo mejor te puedo, Ujú, o sea, te puedo comunicar que le hagan pruebas y todo este relajo,
pero no te vayas solo a que si no estás respondiendo es porque el niño está mal. O sea, tampoco te Ujú, vayas a eso, no es que el niño esté descompuesto, no es así. ujú. Y entonces, curiosamente, por arte de magia y porque es su poder de mamá, empezó a ponerle atención y empezó el niño a subir su desempeño y también o sea, su calificación. Y después de un Sí. rato, el mismo niño empezó a hacer sus tareas solito, empezó, o sea, y nada más le decía, mira mamá, o sea, él mismo se los llevaba a que le revisara. Entonces, creo que eso es algo muy importante y creo que es ahí donde sí yo vuelvo a poner este hincapié en que el núcleo familiar es esencial para echar a perder una vida o para sacar lo mejor de ella. Ujú, O sea, ahí sí creo, a nivel educativo, en salud, en cuestiones, o sea, un niño que llega, o sea, no estoy hablando de calidad en cuanto a costo, pero un niño que tuvo ujú, un sueño de calidad, un niño que se siente seguro, que se siente protegido, niño adolescente, ¿no? Incluso nosotros ujú, de adultos, que se siente seguro en casa, que se siente protegido, que llega sin hambre a la escuela, que llega con la posibilidad de saber que si algo ocurre puede decirlo en casa, que se siente rodeado de gente que lo ama, creo que muy probablemente va a tener, o sea, no me atrevo a decir que sí 100%, pero muy ujú, probablemente va a tener un mejor desempeño, va a tener una mejor respuesta, porque no va a estar preocupado en que no comió, o no va a estar preocupado en que los papás se pelearon, o no va a estar preocupado, y eso no significa que no se peleen, sino ujú, significa que se tomaron el tiempo de explicarle que las discusiones son normales en una convivencia o naturales en una convivencia, pero también es normal el poder llegar a acuerdos, el aterrizar las cosas y explicarle al ujú. mundo por qué es la labor. Digo, yo no soy papá, pero yo creo que la labor de los papás es Sí. irles explicando el mundo a los niños. Ujú. Entonces, creo que eso sí puede garantizar que haya una mejor respuesta. Es ahí donde yo creo que radica de lo que tú nos El, hablas. el éxito. Sí. Exacto, y donde radica este aprendizaje significativo basado en esas emociones. En las Ujú, emociones de me sentí confortado, me sentí escuchado, sentí que me exigieron, sentí que era mi responsabilidad, o sea, todo esto. Pero bueno, ujú. nada más yo Sí. robándome otra vez el, No, está bien. perdón. No, tú adelante, No, adelante. es que fíjate que tienes razón. La carga que se le da al docente o que se le ha dado al docente, pues es mucha. Y ahora con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana, pues el docente tiene que educar, hasta tiene que saber de lenguas indígenas, tiene que saber de género, como comentaba Delia, o sea, de repente la carga que se le da al maestro es muy fuerte, ¿no? Entonces, de repente los padres se van con esa idea de que yo lo mando a la escuela y ahí tienen que no solamente formarlo, sino también educarlo en lo que muchas veces en la casa no se le alcanza a educar o a enseñar, ¿no? Entonces, Claro. a la escuela van a formarse, pero la educación pues viene desde casa, como dice Ale. Entonces, pues las emociones son una parte importantísima, pero también estoy de acuerdo con Ale. La familia como núcleo primario, los padres, son los que van a dotar y enseñar al niño a ser resiliente y a comenzar a manejar esas emociones, aunque no, a lo mejor no lo manejen así ellos en el término de inteligencia emocional, pero sí van a enseñarle a, con ejemplos de vida cómo ser, ¿no? Cómo ser cuando me enojo, cuando estoy alegre, cuando estoy triste, cuando tengo asco, cuando algo no me parece, pues cómo actuar. Entonces, pues de mi parte, pues sería eso lo que quisiera compartir. Y ya como para ir cerrando, pues creo que todo lo que se comentó es sumamente trascendente, importante, y pues me deja pensando en que hay muchas cosas que hacer y en esta parte de programas para padres, pues hay que trabajar mucho como psicólogos y ver la manera en que incluso los padres que trabajan puedan incorporarse a estos programas de escuela para padres, aunque sea a distancia, ¿no? Por estos medios como el Zoom, Claro. porque mucho es el estilo de que, bueno, como yo trabajo todo el día, no puedo ir a las juntas,
que vaya la abuelita o que vaya alguien más, porque yo no tengo tiempo, pero hay que ver la forma de hacer llegar la información y educar también a los padres en cuanto a esta parte de la inteligencia emocional y de cómo ayudar a sus hijos a tener esa inteligencia y el manejo emocional. Aquí es, creo que bien importante recordar que nos tenemos que plantear como padres qué queremos para nuestros hijos en un futuro, qué tipo de Ujú, persona estamos formando, cómo ujú, queremos que viva en un futuro. Queremos que sea ujú, una persona que pueda llevar una vida tranquila, que pueda tener un éxito académico, profesional, o queremos que sea una persona que viva en el conflicto, que viva teniendo dificultades con las demás personas, que viva enojado, que viva ujú, todo el tiempo desorganizado, que le cueste más trabajo conseguir las cosas de lo que les cuesta a los demás. ¿Qué queremos? ujú, Y esto creo que tú mencionas el tema de que al final somos un ejemplo, ¿no? Nosotros somos el modelo de lo que ellos van a hacer. Es bien ujú, interesante porque los papás estamos acostumbrados o nos hemos formado la idea de que lo que tenemos que hacer para educar a nuestros hijos es hablar con ellos, hablar y hablar y hablar y hablar. Y ujú, es muy importante, ¿no? Pero sobre todo con niños más pequeños, en general con todos, ¿no? Pero sobre todo con niños más pequeños, de verdad, o sea, tú te puedes sentar a tratar de hablar con ellos 2 horas, 3 horas, puedes decirles un montón de cosas, y sí, muy seguramente van a rescatar algunas cosas de eso, ¿no? De lo que tú les ujú, digas, pero va a tener mucho mayor trascendencia lo que te vean hacer, porque de pronto puede haber como ciertas inconsistencias entre lo que tú dices y lo que estás haciendo. Porque qué ujú, pasaría que tú le digas, oye, no agredas a tus compañeros, oye, respeta a tus compañeros, hazle caso a tu ujú, maestra, ¿no? Y él ve en la calle que de pronto el papá va manejando y le mienta a la mamá, al que viene al lado de él, o se pasa un alto, le pide que se comporte, pero cuando van al cine, se meten las papitas en la chamarra, ¿no? ujú, Al contrario, ¿no? Hasta el niño le ujú, ponen las papitas y el boing se lo meten a la chamarra. Este, es que ese es el tema, o sea, yo quiero que tú ujú, respetes a los demás, pero a cada persona que me encuentro en la calle voy al súper y le grito a la persona de la caja. ujú, Entonces, eso va a tener mayor trascendencia para lo que ellos vayan ujú, a hacer después. Por ejemplo, esto que decía Alex, ¿no? De que ponle atención, siéntate con él. No es nada más el hecho de motivarlo, ¿no? Sino el hecho de que tú te sientes con ellos, de que fijes tu atención hacia lo que te están ujú, diciendo, les va a dar el mensaje de que lo que están haciendo es importante. Pero si ujú, no lo haces, entonces si lo ves como un requisito, nada más como, pues, ¿por qué vas a la escuela? Pues todos van, ¿no? Es que tienes que ir, ¿no? Es ujú, como, bueno, voy porque es mi obligación. Y de hecho esta frase yo la he escuchado mucho. ¿Por qué vas a la escuela? ¿O por qué tienes que sacar buenas calificaciones? ¿O por qué tienes que hacer tarea? Pues es tu obligación, ¿no? No ujú, se ve como parte de algo que los niños puedan ir aprendiendo o puedan ir construyendo para en un futuro obtener algo. No le ven ujú, como una ganancia lo que están haciendo. Entonces, no me siento con ellos. Les digo que ir a la escuela y que sacar buenas calificaciones es su obligación. Si sacan un 8 eres un flojo de lo peor, ¿no? O sea, minimizar ujú, sus logros. Y entonces, esa es la manera en la que ellos van a asimilar. Yo tengo mucho la creencia, la idea de que, digo, yo sí soy mamá, dice, ujú, mi niño tiene 11 años, ¿no? Yo soy mucho de la idea de que él va a aprender mucho de lo que vea que yo haga, ¿no? ujú. Si Sí. él me ve en la computadora, si él me ve escribiendo, si él me ve leyendo, si él me ve aprendiendo algo, luego, por ejemplo, me pongo a ensayar en la guitarra y es otro aprendizaje. Ujú. O sea, yo creo Sí. que él va a obtener mayor beneficio de las cosas que me ve haciendo y que aparte yo intente hacer con él, ¿no? Ujú, De las cosas que yo le diga.
Entonces, sí, es bien importante que si vas a estar con ellos, estés con ellos, ¿no? Porque no creo que sea nada más de ahora, ¿no? Donde de pronto está el celular o la computadora, sino desde antes, ¿no? La mamá que estaba sentada viendo la novela, ¿no? Donde, Sí, o sea, es bien importante que aunque te aburra el tema del que te está hablando el niño, aunque no entienda lo que te está diciendo, que si te está hablando de videojuegos que no conoces, que no entiendes, ujú, no se vale que le digas al niño, oye, es que, ay, no, qué flojera tus juegos. No lo entiendo, no lo entiendo. ujú, Porque lamentablemente sí existe una tendencia de nosotros papás a actuar todo el tiempo como adultos y pretender que los niños sean pequeños adultos, ¿no? ujú, No bajarnos nosotros al nivel que ellos tienen. Nosotros ujú. muchas veces como adultos tratamos de hacer que ellos se adapten a como somos nosotros. Y hay muchos papás intolerantes que de pronto tira la leche, tira, no sé, ensucia y, ¿cómo es posible, no? Entonces, Sí, es ujú, importante permitirles a nuestros niños que sean niños, ¿no? sí, muy Básicamente. bien. Perfecto, pues ya que mencionabas esta parte sobre la importancia de tomar cursos, por ahí nos dijo un pajarito que tú estabas en la formación de un curso y entonces no sé si gustas Ah, ok, proporcionar tus datos para que si a alguien le interesa, igual y se pueda ah, poner ok. en contacto contigo o allá en casas nos pueden escribir y nosotros Ujú. también les pasamos el contacto. Bueno, pues déjenme, para poderse inscribir al curso, el curso va a ser el sábado 8 de agosto. Va a Ujú. ser un curso, un taller vivencial, donde vamos a tocar esta parte de inteligencia emocional en el aula y algunas técnicas que pueden aplicar de manera práctica para aplicarlas con sus estudiantes. Y les voy a pasar el teléfono del, donde pueden pedir información o pueden acercarse a mi página de internet. Estoy así como Elba Hernández Bautista y ahí les puedo dar la información. Les voy a dar el teléfono. Adelante. Ok, el teléfono es, ¿lo anoto en el chat o no? No, ¿verdad? No, 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 si lo puedes decir está bien. Sí, el teléfono es para pedir informaciones 55 61 70 05 86. Y ahí me pueden mandar un WhatsApp, les damos la información y si vienen de Neurodac, de que vieron la entrevista, les hacemos un descuento Ah, muchísimas especial. Ah, gracias. ¿Sale? Perfecto, perfecto. Bueno, Pues, pues sí, perdón. uh-huh. No, pues fue muy agradable estar en esta entrevista. Me encantó platicar con ustedes. El tema está muy amplio y me gustó mucho que lo ampliáramos desde la parte no solamente del aula, sino analizarlo desde la parte familiar y también la parte social, de la política educativa. Pues me encantó mucho compartir con ustedes esta plática, más que entrevista, una plática que tuvimos. Pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos también y pues bueno, que te vamos a estar molestando, ¿eh? O sea, para Claro, cualquier tipo de tema, de sí. hecho, precisamente como tenemos el tiempo pues relativamente, digamos, limitado para que no sea cansado en Uh-huh, casa, y que lo puedan ver completo, pero igual podemos ir desarrollando todos estos temas porque creo que es muy uh-huh, importante hacerlos visibles, como bien dices, y uh-huh. compartirlos. Sí, pues cuando gusten, estoy para servirles. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. gracias, Elba, por habernos acompañado. Alejandro, igual, muchas gracias como cada emisión. Y en casa, igual a ustedes, agradecerles que estén acompañándonos en esta emisión. A los que se quedaron hasta el final, les damos un agradecimiento especial. Sabemos que no es tan sencillo quedarte casi 2 horas en una transmisión, pero esperemos que les sirva de mucho, que les ayude y que lo puedan compartir con muchas personas a quienes les puede ser de mucha utilidad. Les mandamos un enorme abrazo. Nos vemos el siguiente viernes a la misma hora aquí en @neurodagmx y les deseamos un excelente fin de semana. Les mandamos un enorme, enorme, enorme abrazo.
Hasta luego. Pues muchas Excelente. gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos a todo el público de Neurodac. Gracias. Gracias. Bye.